Ok. Nuestro tema principal es lo que es la seguridad de la salvación. La semana pasada hablamos sobre de dónde venimos, ¿verdad? Y tocamos el tema de que nosotros fuimos hechos, venimos de Dios, fuimos hechos como imagen de Dios. Ahora lo que vamos a tocar hoy es esta pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes están aquí? No en este lugar, sino de vivir aquí en este mundo. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? Porque Dios así lo quiere, Amén. porque solamente Él es el que puede, pero en sí estamos aquí porque Dios quiere y porque Dios nos tiene a todos y cada uno de nosotros para hacer un propósito, para usar nuestras vidas y ese propósito de Dios pueda glorificar a Dios. Es para eso que nosotros estamos aquí. Amén. ¿Alguien más? Bueno, estamos aquí porque somos creación de Dios. Dios creó al primer hombre y luego a la mujer, y de ahí empezaron nuestros primeros padres y empezó a formarse el mundo. ¿Podemos decir el mundo? La civilización. ¿Pues digo decir mundo o la civilización humana? Sí, ambos pues entendible. Sí. ¿Alguien más tiene otro consejo? ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí con un propósito, y ese propósito no lo conocía hasta que conocí al Señor, y ahora ese propósito es servirle y estar compartiendo su palabra. Amén. ¿Alguien más? Esto está tan conectado con lo que hablamos la semana pasada, porque nosotros fuimos hechura de Dios, fuimos hechos por Dios y somos imagen. Entonces nosotros transportamos, antes de la caída, nosotros como seres humanos transportamos la imagen de Dios. Aún el hombre sin Cristo transporta la imagen de Dios. Amén. Amén. Entonces algo que nosotros debemos de comprender, de que nosotros no nacimos así porque nacimos porque Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Entonces el por qué nosotros, aquí cuando hablo de estas dos, la semana pasada, de lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a tocar el otro, todavía ese es lo que Dios quiso para la humanidad desde el principio. Dios nunca quiso que la humanidad fuese rebelde. Dios quiso, por eso le dio limitaciones, porque esto, todo puedes tenerlo, pero uno no lo puede tener, del saber el bien y el mal. Pero llegó la desobediencia, ¿verdad? Pero el propósito, aún sigue siendo ese mismo propósito de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca del por qué estamos aquí. Hermana Dora, Colosenses 1:16, ¿qué nos dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, ahora si hacemos la pregunta de acuerdo, de la contestación de la pregunta que está ahí, que por qué estamos aquí, es tan pequeño. Porque ahora, ¿por qué estamos aquí entonces? Ahí está en la lectura. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. De Él y para Él. Ajá, para Él. De Él. El ser humano fue criado para Dios. De que se reveló es otra cosa. Después vamos a hablar. Pero cuando Dios hizo a Adán y Eva, con ese simple propósito. Que todo es para Él. ¿Por qué? Porque toda su creación exclusivamente para Dios. Aunque no querramos, el mundo nunca va a querer pensar de que si estoy en el trono, Dios siempre dice que tu trono, si yo quiero, te lo quito, te lo tumbo y
te acabas, ¿verdad? Porque si usted da cuenta como Pablo dice a los Colosenses, dice, porque en él, dice, empieza con eso, porque en él fueron criadas todas las cosas, todos. Aún este pulpo fue criado por Dios. ¿Por qué? ¿De dónde saca esto? De un árbol. Del árbol. ¿Y quién creó el árbol? Dios. Dios. Simplemente el ser humano se imaginó y lo formó y lo cortó, lo quitó de la raíz, se secó y se hizo. Pero hay un origen de donde viene. Todas las cosas que vemos, nadie ha hecho el humano. Nada de lo que vemos ha hecho el humano. Siempre han sacado de algo que Dios ya lo crió. Amén. Entonces, por eso dice ahora, para que comprendamos de que todo es, no nada más el universo, por eso empieza aquí, las que hay en los cielos, mira, Dios los crió. Satanás fue criatura, se reveló. Y las que hay en la tierra, ok. Aún, mira lo que dice, lo que vemos nosotros, Dios lo creó. Y aún lo que, por decirlo así, sabemos que hay miles de galaxias, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros ha ido a ver cómo es esa galaxia. Por eso dice aquí visible e invisible, lo que usted y yo nunca hemos visto, fueron creados por medio de él y para él. ¿Sí? Ahora sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de él, por medio de Cristo. Pero aquí está la frase, el último, y para él. Todo. ¿Se acuerda? Ya no es a usted el que le contesto, sino a un grupo de muchachos. Cuando usted va en una montaña y usted se siente, pero esa montaña viene una cascada, ¿verá que se escucha tan hermosa esa agua que cae en esa cascada? ¿Usted sabía que esa agua lo está adorando a su Creador? A veces nosotros, como somos tan ingratos, ¿cómo le puedo decir? Sí, ingratos, hermano, que no agradecemos a Dios. No sé si usted alguna vez tiene un árbol atrás de su casa. Y como tiene un árbol atrás de su casa, siempre se para un pajarillo. Y que en la mera mañana canta. ¿Y sabe qué es lo que hacemos nosotros? Ese pájaro, ¿cómo me quita el sueño? Y no sabe usted que ese pajarillo está cantando, agradeciendo a su Creador. Ahora sí comprendemos el por qué nosotros estamos aquí. Todos, los pájaros, los animales. Ahora, si damos cuenta, aún por qué potestades, dice aquí dominios y potestades, se acuerda de que cuando Jesús caminaba en el mar, ya no me acuerdo si el domingo que un hermano leyó esto, o dijo, ya no me acuerdo dónde, pero en la escuela dominical, que venía, que dormía el Señor, sí, dormía el Señor. Y los discípulos se desesperaron, fueron a despertar y se sorprendieron porque aún esa tempestad, cuando dije cae mar, y cayó la tempestad, y ahora los discípulos dicen, wow, qué clase de hombres los que andan con nosotros. Ve, aún todas esas potestades fueron criadas por medio de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también para Él, se someten a Él. Entonces nosotros estamos aquí por un solo propósito, para Él. ¿Por qué? Porque somos imagen. ¿Se acuerdan la semana pasada? Porque somos imagen, semejanza de Él. Lastimosamente, cuando llegó la caída, somos nosotros los que separamos. Pero ahora, vino Jesús a rescatar, a comprar de nuevamente lo que se echó a perder el hombre y regresar de nuevamente. Ahora, trayéndonos a nosotros, ya creyentes, nosotros estamos aquí. Hermano, tenemos que entender eso. No es para la iglesia, no es para el pastor. Yo no estoy aquí por ustedes, yo estoy aquí por Cristo Jesús. Simplemente, como dijo el hermano Miguel, somos servidores nada más. Y esta carrera termina, como dijo Pablo, esta carrera va a terminar, ¿por qué? Porque ya nos espera un galardón en el cielo. Amén. ¿Sí? Entonces damos cuenta que nosotros estamos aquí
solo para Cristo, para servirle a Él, para servirle. A lo mejor usted dice, ¿qué tan complicado? No está tan complicado cuando nosotros nos dejamos que Él mismo lo hace por nosotros. Porque ustedes y yo, si nos centramos en nuestra humanidad, hermano, no nos vamos a sujetar. De plano le digo, no nos vamos a sujetar. Solo Él, por medio de ese Santo Espíritu que vive dentro de nuestro corazón, es el que nos hace que nosotros nos sujetamos para el propósito de Dios, que es para Él. Pero esto nos da otro énfasis. Estamos aquí, mira, este es el propósito, hermano. Dos cosas que Dios quiso al ser humano. Estamos aquí, ¿para qué? Para dar ¿qué a Dios? Para Gloria dar gloria y honra honra. a Dios. Ok, solamente a Dios merece la gloria y la honra. Amén. Amén. Y mira cómo dice Romanos acerca de eso. Y eso me alegro mucho, hermano Miguel, si lo lean. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta me dio un toque, mira. Porque qué tan, hermano, si usted se acuerda, como estamos en un aprendizaje, nomás para su información, usted sabe que el libro de Romanos está dividido en dos partes. Toda la primera parte desde el capítulo 1 al 10, Pablo habló del pecado, de todo lo que es la transgresión del hombre. Y del 10 al último capítulo se habla de todo lo que Dios es y lo que Dios hizo por nosotros, por medio de Jesucristo. Y ese es uno de estos, lo que Pablo habla aquí. Cuando empiezas si lo disfrutamos esto, hermano, cuando dice, oh, Pablo, si nos centramos, si pensamos, es algo como que es un pesor que trae Pablo diciendo, como que ¿cómo se dice? Ahogó. Se desahogó cuando dice, oh, no han hecho ustedes ese suspiro. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Hermano, todo lo que es el ser humano, piel, capa por capa de su piel, solo Dios lo hizo. Las venas, hay algunos que tenemos unas venas grandes, otros tan pequeños, pero hermano, un sinfín de venas están en nuestras manos, mucho más pequeñito. ¿Sabe usted que solo Dios lo hizo? ¿Por qué, hermano? Porque su ciencia, ninguno de los científicos, los de la ciencia a la actualidad llega, ni porque la mitad del 1% no llega. Solo Dios lo hizo. Por eso qué tan apreciado es usted. Aún, hermano, mira lo que le voy a decir. Qué tan apreciado para Dios a la humanidad caída. Por eso mandó a Jesús para rescatarlo. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar agradecidos. Si dimos cuenta de todo lo que Pablo dice, pero aquí en el 36 donde usted quiero que se enfoque, hermano, hay tres cosas. El verso anterior que leímos en Corinthians dice, por medio de él y para él. Pero aquí Pablo le dice a los romanos, ahora nos dice a nosotros en el 36, porque de él, mira, empezó, porque de él. Todo lo que es de él, hermano. Sabiduría, ciencia, poder, dominio, la creación, todo de él. Y después dice, Okay. ¿Quién entendió la mente? y por él. Ahora, si no entendiste, y siempre está eso, todo para él. Son todas las cosas.
Cuando yo estaba viendo eso, dice, wow, es que es poderoso esto, porque de Él y por Él, si por Él quisiera, no existiéramos, ¿verdad? No existiera el mundo, pero gracias a Él existimos, por Él existimos, hermano. Aún la gente sin Cristo, por Él existe. Sí. Claro. Ahora sí, está tan dulce esto, hermano, porque a veces uno dice, no, a veces pensamos nosotros porque pensamos nosotros que ya tenemos más conocimiento de Dios, que pensamos, hay cristianos que piensan que no, nada más existimos nosotros los que hemos creído, pero cuando uno empieza a ver, no, es que fueron criados también ellos, fuimos criaturas nosotros, venimos a ser hijos cuando aceptamos al Señor. Y todo lo que es criado es de Dios, por medio de Él. ¿Por qué le digo, hermano? Por Él existen. ¿Quién les da salud? Ahora, si nos vamos a ir a lo que es de nosotros, hermano, esa palabra por Él, hermano, por Él yo tengo un trabajo. Solo por Cristo. Solo por Cristo yo tengo una iglesia que pastorear. Es que lo que pasa es de que cuando él menciona profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, él está nos está diciendo a nosotros mismos, a través de su palabra, que nosotros solo vamos a descubrir aún su palabra. Es lo único que vamos a descubrir. No podemos descubrir más porque la profundidad y la riqueza de la sabiduría de Dios es infinita. Exacto. Y por lo tanto nosotros solo vamos a descubrir, o lo que el hombre ha hecho en ciencia, es descubrir lo que Dios se ha creado. ¿Ya? Exacto. Y la profundidad de las riquezas, cuando él dice profundidad de las riquezas de la sabiduría, ¿a quién? ¿Sobre qué sabiduría nosotros valoramos esto? Solamente aceptando la deidad de Cristo. No se puede hacer de otra manera, porque el que trate de hacerlo de otra manera, entonces nos ponemos a pelear con la sabiduría de Dios, y nosotros no podemos, pues. Correcto. Porque ahí dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Volvemos a la donde dice, oh, profundidad de las riquezas. Entonces, nos deja nada más el juicio de la fe que tenemos nosotros. Ese es el juicio que nosotros tenemos que tener. No hay más nada. El que quiera ponerlo de otra manera que me lo explique. Pero yo ahí hace años, la gente se mata hoy por hoy descubriendo que descubrieron el ADN y que esto y que no sé qué cosa y que mezclan. Hoy hay una pelea ahora en las leyes en Alabama, no sé si leyeron eso, porque están las mitocondrias, que es parte de la célula del ADN, las están mezclando y dicen ellos que ya hay un ser vivo ahí. Pero lo que ellos descubrieron es lo que ya Dios hizo, lo que usted acaba de explicar. Dios nos hizo con las venas y con todo lo que tengamos. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Quieren ser como Dios? No, han partido en pedacitos. Pero aún así no llega. Y eso nos lleva, hermano, de todo lo que el hermano explica, lo que nosotros, ¿por qué estamos aquí? Por eso le digo de que el propósito de eso es no entenderle a Dios, porque nunca lo vamos a entender. El propósito que Dios nos dejó, si fuera así, entonces Adán hubiera entendido a Dios. Pero como no, entonces por eso, como el estándar de Dios es tan alto, pero tan alto, por eso lo único que nosotros debemos de hacerle a Él es darle gloria y honra. ¿Ves? Porque solo Él la merece, porque aquí por medio de las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a pasar nuestra generación, viene otro, aunque no lo van a reconocer, pero ya está estipulado que es lo único que el ser humano puede dar a Dios y puede llegar a entender a Dios, de que wow, Dios, tú, la profundidad suya, ¿qué puedo hacer? Es simplemente doblegarme yo
y reconocerte lo que tú eres. Amén. Amén. Seguimos, hermano. Dios, el Dios creador es el único que merece toda. Gloria. Sí, es el único, hermano. El ser criado no merece ni honra ni gloria. Amén. Simplemente lo que Dios nos dice a nosotros es que nosotros debemos de amar como Él nos amó, ¿verdad? De nuevamente, ya está el amor hecho por Dios y lo que simplemente nos dice no, es que nosotros agarramos de ese amor para que nosotros nos amamos unos a otros. Amén. Amén. Entonces, llegando a este punto, el único creador, el Dios creador es el único que merece honra. Pero si usted le dice a alguien eso, usted tiene que fundamentar, y eso es lo que estamos nosotros haciendo, estudiando la palabra, que hay un fundamento bíblico de que yo voy a decir con certeza o con verdad de que el único creador es Dios, y es el único que merece honra. Y la Biblia nos va a responder. Amén. Hermano Roberto. Apocalipsis 4:11, ¿qué dice? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sí, ¿verdad? Esa es la única persona que merece todo. Todo, hermano. No hay forma de que como nosotros salimos de allí. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y si no entendimos eso, acuérdense que estas palabras Dios lo reveló a Juan, es Apocalipsis. Y si no entendiste que por qué soy yo el único que merezco, porque dice, porque tú creaste todas las cosas. Ahora, si no entendiste esa forma, te voy a explicar de otra forma, por decirlo así. Por tu voluntad, hermano. Como les dije hace rato, si Dios no le place, no va a llover un año. Y como decía mi pastor hace años, a los pruebas me remito. Años atrás aquí en Norte Carolina el agua de Hickory se secó. Nada más por hora, aparte de Hickory, por hora nada más le dan el agua. Porque tanto que no llovió y no nevó. Usted sabía que hay más agua cuando nieve que cuando llueve. Porque la nieve se queda ahí y poco a poco la tierra lo consume. En cambio, cuando cae la lluvia, se va y se van los ríos. Por eso le digo, hermano, el año pasado no nevó acá. Dios no le plació. Así de simple. ¿Quieres o no quieres? Por eso le digo, hermano, y si Dios le place, no le place dar lluvia, hermano, nos vamos a morir de hambre. Es que, pastor, hay muchas cosas encerradas ahí en eso. Hay gente que dice la situación climática. Y sí, la situación climática, pero ¿quién la creó? Porque Dios nos dio un mundo perfecto a nosotros. Dios al principio nos hizo perfecto. ¿Quién echó a perder el Edén? El pecado, el hombre con su pecado. Amén. ¿Quién está echando a perder el ciclo climático de nuestra tierra? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Entonces, cuando alguien pelea y dice, no, es que vos en todo metes a Dios, le digo yo, es que en todo está Dios. Exacto. En todo está Dios. Tú y yo somos culpables de lo que está pasando. Y a las pruebas me remito porque pues, me puse a... Él se está lavando los dientes, yo me estoy lavando las manos. Y estamos hablando, pues precisamente de eso. ¿Y qué pasó? Él deja la llave del agua allí, que siga. ¿Quién está echando a perder? Él mismo. Sí. Porque para lavarse los dientes es moja tu cepillo, cepíllate y cuando necesitas el agua ya, pues no tiene por qué estar corriendo 5 minutos el chorro prendido para tú lavarte los dientes. Entonces, lo dejé pensando y le digo yo, es Dios, pero tú tienes la culpa con lo mismo que estás haciendo. Y todos tenemos la culpa de alguna otra manera, pastor. Exacto. Directa o indirectamente. Sí. Sí. Entonces dimos cuenta, hermano, de por qué estamos aquí. Estamos aquí.
para dar honra y gloria a Y Dios. alabarlo Sí. en todo momento. Ujú. Sí. Ahora viene la pregunta más complicada. Ya no está cumplido. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A Ya dónde sé vamos? Ya sé dónde voy. Sí. ¿A dónde vamos? Navegar, ¿a dónde? ¿Dónde? Se escuchó bueno la semana pasada cuando vimos por de dónde venimos. Venimos de un Dios, somos imagen de Dios. Ya vimos ahora estamos para glorificar a Dios. Pero ahora, a partir de ahora se hizo doble camino. No nada más un way, sino ya es doble way. ¿A dónde vamos? Y ahí es donde empieza nuestro estudio, hermano, la seguridad. La seguridad de estar yo en el camino correcto o la seguridad que estoy yo fuera de ese camino correcto que ya sabemos el camino antes. Por eso la seguridad de salvación, pero también da una seguridad de una perdición. La Biblia así es, hermano, o Dios así es, ok. Yo ya te hice, te formé a mi imagen, tú eres transportador de mi imagen. Estamos claros ahí. Ahora, te hice con un propósito de que tú me sirves a mí, para gloriarme a mí, para servirme a mí, para honrarme a mí. Aquí no te sales. Pero el hombre se le ocurrió salir. Salió. Ocurrido, hombre. La llegó el pecado más grande, que es la desobediencia. ¿Y cuál es el pecado más grande de la humanidad hoy en día? La desobediencia. El pecado, el pecado mortal de toda la humanidad es desobediencia, porque Dios ya dejó un mandato. Ahora, el obedecerme o el desobedecer está en cada ser humano. Amén. Hermano Pedro, ¿qué dice Marcos 16:16? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok. Ahí está. Oh, ve, se acuerdan de ellas, ahora se dice doble camino. Antes veníamos en un solo camino, ¿verdad? Que es Dios. Ahora llegamos, aquí ya se puso bonito la idea de que el que creyere, fuese bautizado, ¿será qué? Salvo. Dios lo dejó, ok, esto, si tú crees, serás salvo. Ese se llama obedecer, lo que él ya dejó estipulado. Pero si tú no quieres creer, ¿qué? Condena. Estás condenado. Una pregunta, pastor. Ujú. Entre estos tres puntos, ¿en dónde fue donde a nosotros se nos dio el libre albedrío? Porque empezamos con de dónde venimos, Ujú. por qué estamos aquí, y aquí donde dice a dónde vamos, ya aquí ya estamos hablando de la salvación. Ujú, ujú. Pero entre estos dos puntos, ¿dónde el libre albedrío ya nacimos con él? Es que desde el principio Dios dijo al hombre, ¿verdad? Qué buena la pregunta. Desde el principio Dios le dio instrucciones a Adán, ¿verdad? Le digo que de todos los árboles del huerto puedes comer, ¿verdad? Ahí está tu libertad. Pero hay uno que no puedes comer. No dije no puedes tocar, ese es el engaño de Satanás cuando dije que no tocarás. Dios nunca le dije que no lo tocara. Dije que no lo comieran del saber o de la ciencia. La palabra ciencia es saber del bien y el mal. Entonces ahí está tu libre albedrío. Es uno, sujetarte o no. Es igual, porque Dios es tan respetuoso a su creación. Y como nosotros fuimos criados, Él nos respeta mucho. Entonces ahí, pero no es literalmente, ok, Dios no nos dice, ok, este es aún. Pero también si lo vemos al lado, ya siendo cristiano, yo no voy a tener yo no creo que yo tengo mi libre albedrío. ¿Por qué? Sí, ya no.
¿sí? Pero uno cristiano puede también tomar esa idea de que yo tengo mi libre albedrío de ir a la iglesia o no de venir a la iglesia. Ese es mi libre albedrío. Puedo yo tomar mi libre albedrío de no leer su palabra o de desobedecer o no obedecer, es mi libre albedrío, siendo cristiano. Pero ahora si vamos a la palabra de Dios de que antes no teníamos libre albedrío también antes, porque éramos esclavos del pecado, ¿ven? Nosotros no escogemos de pecar, no, es que nosotros ya estamos esclavizados del pecado, ¿ven? No tenemos libre albedrío. Y ahora venimos a los pies de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Ahora yo ya no soy esclavo del pecado, yo ya soy esclavo del pecado. Siendo cristiano no voy a tener libre albedrío, sino yo tengo una esclavitud de bien, que es Cristo Jesús. Antes tenía una esclavitud de maldad. ¿Ve? Nunca en realidad es discutible, pero cada uno va a sacar, yo no estoy o yo tengo mi libertad, o mi libre albedrío, es que en realidad si tú lo ves de los dos lados, nunca has tenido. ¿Sí? Dios te dejó que el bien y el mal, desobedecieron. Acuérdate que estamos viendo, ¿verdad? De que nosotros con el propósito que hizo Dios es para honrarlo y glorificarlo su nombre, ¿verdad? ¿Ve? Si vemos en ese lado, yo no tengo libre albedrío. ¿Por qué? Porque Él dejó estipulado que dos cosas yo tengo que hacer: honrarlo para Él, vivo para Él, andar para Él, hablar para Él, todo es para Él y por medio de Él estoy aquí. Entonces, Él, ¿se acuerda? Lo agarro un poco el ejemplo que dice el hermano Roberto hace rato, es que nosotros los seres humanos empezamos a buscar formas como así taparlo un poquito de nuestro mal pensar. Nos queremos Justificar en ese sentido, que justificar de dónde dejó, pero ya cuando lo analizamos, digo yo, es que yo nunca he tenido libre albedrío, porque antes era tan esclavizado, por eso era títer del pecado. Si yo tuviera libre albedrío en aquel tiempo, entonces hubiera dominado el pecado, ¿sabes qué? A mí, porque hermano, hay pecado que a veces nunca nos gustó, pero como estamos tan esclavizados, ya lo hacemos como que poco a poco nos empezó a gustar. Y es igual cuando nos venimos a Cristo, cuando nos empieza Cristo a corregir. Entonces esta carne, ahora sí lo separamos, esta carne no está transformada. Hasta que regrese el Señor, cuando dice la Biblia que esta carne será transformada. A cambio el espíritu, por eso es la lucha entre nosotros, el espíritu y la carne. A cambio nuestro espíritu es transformado por creer en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando ya nosotros vemos de esta forma, por eso nosotros luchamos. Aún esta carne, hay cosas pecaminosas que no le gustan, porque le duele. Por decirlo así, si le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que es tan bueno si voy a hacer yo una marca, hacer un monstruo aquí, poner tantas cosas aquí? Es malo para Dios porque estoy destruyendo la imagen de Dios, ¿verdad? Pero esta carne también le duele. Pero a lo mejor por X razones, porque aquel es famoso, porque tiene, entonces yo quiero agarrar un poco también la fama, ¿ve? Me duele. Y yo sé que es pecado, pero como estoy tan esclavizado y nada más por querer hacer un poquito de lo que Él tiene, me lo hago. Y no es así la influencia hoy en día. ¿Ve? Y es pecado de Dios. Y esta carne no le gusta, pero sí lo hace. ¿Por qué? Porque no hay libre albedrío, porque estamos esclavizados. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó con libre albedrío, porque lo creó a imagen. Eso es lo que dice Génesis, lo creó a su imagen. Ya le estaba dando ese libre albedrío. Así lo entiendo yo, pastor, usted me corrige. Así lo entendí hace muchos años. Entonces, el libre albedrío dejó de funcionar espiritualmente automáticamente cuando el hombre comete el pecado, con la desobediencia. Entonces, nosotros nacemos con un libre albedrío, pero pecaminoso. Ya estamos por la misma desobediencia, porque al principio Dios sí nos dio libre albedrío, pero metimos las patas. Y ahí
Y le puedo leer este pedacito, pastor, en Génesis 3. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahí cayó la desobediencia. Entonces, él empezó y perdió su libre albedrío, empezó a buscar albedrío propio, ¿qué? Echándole el muerto fue la mujer que tú me diste. Empezó a echarle, ¿y qué es lo que hacemos nosotros actualmente? Lo mismo. Es lo mismo. Nuestra voluntad es lo más, yo sigo peleando eso, la voluntad del hombre es lo más difícil de doblegar. Nos cuesta doblegarnos. Por eso alabar, bendecir y creer en Jesús es demasiado difícil para la humanidad, porque el libre albedrío que tienen les indica más al pecado que venir y alabar al Creador. Amén. Pero antes de salirnos de todo, hermano, vamos a seguir. Amén. Entonces damos cuenta de a dónde vamos. Mucha gente, cuando usted dice, usted sabe cuando se muera una, siendo cristiano, y te lo dice, solo Dios sabe. No sé. Y esa es una vida miserable. Sí. La gente del mundo lo dicen, oye, cuando tú te mueres, ¿sabes dónde vas? No, solo Dios sabe. Pero esperar uno de un cristiano que tú lo dices, que solo Dios sabe dónde vas cuando te mueres, tienes un problema. Y eso es lo que yo quiero resolver a través de este estudio. Nuestra seguridad puede ser el título, Amén. la seguridad de salvación. Yo tengo que estar tan seguro donde voy. Claro. Y aquí dice, por eso se dice doble camino. Esta frase dice, el que creyere y fuese bautizado. No está diciendo que no lo erramos esto, hermano. No está diciendo que por el bautismo uno es salvo, sino porque creyeron y fuese bautizado, ese será salvo. Pero ahora el que no cree será condenado. Entonces, el que no cree, pues tiene su propio lugar. Y ese está seguro. Así como la muerte está tan seguro, el ser salvo es tan seguro y la condenación es tan segura. Por eso a veces le digo yo, por ejemplo, la dominación católica romana, le dice es que estamos orando por nuestro hermano que más cuando se habla de un muerto, nos da mucho gusto porque este hermano sí fue salvo. Aquí estamos de acuerdo. Pero vamos a hacer unas oraciones para que fuese salvo. Ok, defínete. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Me explique, hermano? Y a veces sucede en nosotros en el medio cristiano. Defínete, ¿tú eres salvo o no eres salvo? ¿O no has entendido la salvación? Porque si tú dices a medias, si tú tienes esa duda, no sé si muero, dónde voy, la verdad no tengo idea. Me porto bien, no le hago mal a nadie. Entonces, eso no. No. Aquí ya se empezó a definirse. El que es salvo, el que cree en Cristo es salvo. El que no cree está condenado. No va a ser condenado. No, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no cree. No es, y la salvación, hermano, no voy a ser salvo yo hasta ir al cielo. Yo ya soy salvo aquí. Por eso yo le digo, hermano, tú no vas a vivir la gloria. Ya no, yo estoy viviendo mi gloria porque estoy en Cristo Jesús. Estoy viviendo en este mundo de dificultad. Por eso la Biblia nos habla que debemos de gloriarnos aquí a pesar de las dificultades de la carne, de la enfermedad del mundo. Tengo que gloriar, ¿por qué? Porque yo tengo que entender que yo ya estoy en la gloria. No estoy disfrutando la plenitud de la gloria de Dios, porque allá es otro rollo, porque es lo que alumbra, es la gran gloria de Dios. Ya no necesito el sol, ya no necesito toda la que Dios creó. ¿Por qué? Porque ya estoy disfrutando de la plenitud de la gloria. Pero mientras que yo estoy aquí, yo tengo que vivir su gloria. Amén. Entonces, damos cuenta, ya se hizo doble, ¿verdad? Hermana, Juan 3:18, ¿qué nos dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok. Mira, vamos a hacer en 3 partes este verso. La primera parte dice, el que en él cree. ¿Quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Lo dice tajantemente, no es condenado. Es la primera parte. Entonces, si yo he creído en Cristo y lo hizo con un arrepentimiento genuino, no hay el por qué voy a decir yo, solo Dios sabe, ¿no es cierto? Porque de acuerdo que lo que yo les estoy explicando, de que dice tajantemente no dice tal vez no es condenado, entonces ya te pone como que, ok, como les puse el ejemplo, como que quiere decir que aquí no hay salvación, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero aquí dice no, eso es una verdad absoluta, no es condenado. Ahora, la segunda parte del verso dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es, mire hermano, porque mucha gente piensa de que son condenados porque dicen malas palabras, porque tienen mal genio, porque pelea, todo lo que es malo visualmente. Porque peleé conmigo, peleé con mi esposo, peleé con todo, por eso estoy condenado. No, nosotros como seres humanos, como personas caídas, desde que nacimos ya somos condenados, porque nacimos de ese linaje de desobediencia. Más al rato lo explico esto, amén. Pero ahora sí ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no creyó. Porque no ha creído. No creyó. ¿Sí? Ahora viene tanto, por eso yo siempre digo que se acuerda que la palabra evangelio, la definición de la palabra evangelio es las buenas nuevas, ¿verdad? Pero para otros son malas. ¿Por qué? Porque te lo va a decir dónde vas. Al infierno o al cielo. Para nosotros es buena, porque a través de ese evangelio yo sé que me voy al cielo. Pero también a través de ese evangelio saben que van a ir al infierno. Sí, claro. ¿Sí? Y en los dos casos hay que morirse primero. Exacto. Una pregunta, pastor. Sí, dime, hermano. Si una persona se le predica y no cree, pero pasa el tiempo y después le va a predicar otra persona, porque en ese tiempo de vida él va a conocer más personas, entonces por ahí conoce a otra persona que es cristiana y le predica el evangelio, y él cree, ya se le quita esa condenación que él ya tenía. Sí, porque es que no se trata de que cuántas veces nos predican el evangelio, sino por eso Dios es de miles de oportunidades. Dios, por eso regresamos a la profundidad, ¿se acuerda del verso que leímos? La profundidad de la ciencia o del conocimiento de Dios, por decirlo así, ok, hoy me hablaron del evangelio, Dios me dio una oportunidad de creer en él, pero como yo soy tan esclavizado de mi pecado, porque en realidad, hermano, el no creer en Cristo no es el pesor del creer. Es el pesor que el mismo humano piensa de que uno, por todo lo que he hecho, Dios no me perdona, porque no tiene un conocimiento de Dios. Número 2, porque es que es una responsabilidad y todavía me gusta disfrutar la vida que llevo. Sí. No es de que, es que, wow, siguió. Por eso que es tan importante hacerle ver a la persona la necesidad de un Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Porque si nosotros nos vamos, ofrecemos la salvación a 2 por 1. Uno de dos. ¿Cree la gente? ¿O tienen esas dos mentalidades que yo les dije? De que porque quieren disfrutar de el pecado, no, es que para mí es una responsabilidad tan grande creer ahorita y
y pues mi doble vida, no quiero dejarme, o qué sé yo, ¿verdad? Tengo que gozar la vida primero. Sí. El otro punto puede decir, ok, es que soy tan pecador y creo que no soy digno También. del perdón. Hermano, si uno dice es que nadie es digno. Es que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Yo lo estaba analizando porque yo estuve en esa situación. A mí me predicaron unos hermanos bautistas, pero me presentaron el evangelio mal. Bueno, más bien ni me lo presentaron. El hermano más me dijo que él quería orar por mí, que si yo quería hacer una oración con ellos. Entonces, yo recuerdo que la reacción que yo tuve fue que yo era bueno. Y yo le dije a él, pues si tú quieres hacerlo está bien, pero yo soy bueno, yo no he matado, no he robado, yo no he hecho nada malo. Le dije, yo soy bueno prácticamente, le dije. Pero si tú quieres hacerlo está bien, dije, yo no tengo ningún problema. Entonces me dijo, arrodíllate, me arrodillé con él. Y él oró por mí, pero hizo la oración de fe. Pero yo sinceramente, así como me entró aquí, me salió por acá y yo salí de esa casa tranquilamente, que no me causó ningún efecto, nada. Y así anduve caminando por mucho tiempo hasta que ya llegué a la iglesia cristiana y ahí fue donde ya el Señor me tomó y pues yo acepté al Señor en mi corazón. Sí, porque lo que Dios quiere que sepamos es el pesor del pecado que nosotros llevamos. Y la única persona que me quite esa carga de pecaminoso que he llevado es Cristo Jesús. Por eso le digo de que qué tan importante enseñar a la gente su necesidad de un Salvador, no la necesidad física. Porque a veces nosotros llegamos, hermano, o decimos, mira, más si viene con problemas, con enfermedad, Dios te va a curar y si tú aceptas al Señor, ese es un evangelio barato, ese no es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es que tú estás, ¿qué dice aquí? No has creído, estás condenado. Sí, dígame, hermano. Lo que el hermano también puso, que hay que también tiene la otra cosa, que Dios tiene el tiempo de cada persona para convertirse. Porque usted y yo podemos ir y predicarle a la misma persona 5 o 6 veces, un año completo, pero si no es el tiempo, no va a pasar nada. Porque dice que uno es el que, si vemos, Pablo dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, si para esos 3 puntos, yo riego, usted va y planta la semilla, yo voy y riego, pero no ha llegado el tiempo. Y esa es la parte que muchas veces nosotros cuando evangelizamos, no entendemos de que el hecho de que vayas y visitas a una persona, le prediques de Cristo y le digas que Él es el único que perdona pecados, y quitarle esa carga a través de Cristo es el que quita la carga. Pero no, siempre vamos y queremos nosotros que al momento esa persona ya a los 3-4 días ya venga a la iglesia, y no es así. Porque tiene que haber un proceso, un crecimiento de esa semilla que usted está sembrando. Las semillas incluso en el campo, si lo vemos así literalmente, usted siembra el maíz y no crece de un día para otro. Todo tiene un proceso. Y muchas veces nosotros queremos que ya ver el elote, ver el fruto, pero no, es que apenas está sembrando. Y ese es uno de los problemas de nosotros, o la mala información que a veces damos. Porque, acuerda que yo siempre he dicho hermano, usted no es el mensaje, usted es el mensajero. Y acuérdense que como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, cuando dice, entres en una casa y no te hacen caso, sacuda tus sandalias, que Dios se encargará de eso, y ve al vecino, porque a lo mejor es el que quiere recibir la palabra. Ahora cuando nosotros juntamos las cosas, como ya está completa la palabra de Dios, ¿por qué tan importante es doblar nuestras rodillas de pedir por la comunidad donde vamos?
Porque si nosotros no pedimos, a veces el tiempo de Dios no es que Dios ha estipulado un tiempo para salvar a cada uno. No es el ser humano, porque Dios es cuando uno pasó un mensajero, es igual. Cuando pase la que nos deja carta, ¿verdad? Todos los días El pasa. cartero. Sí. Y ya te está avisando de que tenés que pagar, no es lo vas a pagar ahorita, pero amor, una semana, 2 semanas, a veces los miles que llega, pero ya te dejó el mensaje. Entonces, ahora tu negligencia o tu desobediencia decide y lo pagas a última hora. Eso no quiere decir que no era el tiempo de Dios. No. Mientras que llegó el mensajero, es el tiempo de Dios. El que el humano no quiso entenderlo, es que ese es el problema. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a salir, hermano, toca nuestro corazón, vamos a llevar el Evangelio y nosotros nos vamos a ir a convertir a alguien. Pasamos, hablamos del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación y hacer de la mejor manera. ¿No creyó? Es el tiempo de Dios que nosotros pasamos, porque nosotros estamos honrando a Él. Ahora no puede decir este hombre, es que no fue el tiempo de Dios, por eso no acepté. No, es que no es que el Dios no tiene un tiempo de eso, es que ya te llevaron el mensaje. Es tu desobediencia, regresamos que tú estás tan atascado de tu pecado, de todo eso, por eso te hiciste la vista gorda. Entonces, esa es, por decirlo así, hermano, yo estoy analizando eso porque a veces sacamos no era el tiempo de Dios fuera de lugar. Nosotros, por decirlo así, hermano, los años, son 7 años que esta iglesia nunca ha salido a visitar. Y yo puedo decir, es que hermano, no era el tiempo de Dios. ¿What? No, si dice la palabra de Dios en la Gran Comisión, antes de que llegara a decir 16, el 15, es de la Gran Comisión. Miren, el que ya creyó, es el momento de llevar el Evangelio. No es hasta que, a ver, es que nosotros somos lo que decimos, que a lo mejor no era el tiempo de Dios. No, hermano, cuando hablamos del Evangelio no hay tiempo. Por eso se acuerda, qué bueno tocar este tema, hermano. Se acuerda de que fuimos con un solo propósito, para honrar y glorificar a Dios. Amén. Y eso 24/7. No es nada más cuando estamos aquí, ok, ¿no? ¿Y cómo glorificamos a Dios? Sería la pregunta, nada más que eso no me enfocó la mente de ponerlo aquí. Pero es muy simple. Usted glorifica a Dios cuando habla de su Palabra. ¿sí? Y más a todos aquellos que necesitan de entender esto. ¿Ven? Allí ya no hay tiempo si es domingo, si es sábado, no. Cuando usted tiene ese momento de glorificar a su Dios, de decir, ok, ahora, cuando usted ya habló a alguien, es el tiempo de Dios. Llegó esa persona es el que no quiso. Ahora, otra de las cosas, ¿por qué tan importante de mandar de 2 en 2 a ir a evangelizarse? Cuando uno lo hace de corazón, el otro tiene que estar orando, pidiendo, Señor, que su corazón, mientras que mi hermano está hablando, que este corazón, que este pensamiento, no a voz alta, sino pensando que Dios está tratando a través de su Santo Espíritu el corazón de esa persona. Y esas son otras dificultades que nosotros los creyentes tenemos, es que no oramos. Salimos y no oramos. Y la Biblia dice que el Espíritu os convencerá de pecado, de justicia, de juicio y de justicia. Hermano, a veces nosotros nos rogamos por aquellos. No, nosotros queremos a puro palazo, hermano. Y no es así. No, Dios tiene un orden, Señor. Las personas que vamos a hablar de tu evangelio, tú ya lo sabes quiénes son. Tú ya lo sabes que cuando yo voy a pasar en esta lavandería voy a encontrar uno. Y ese es el tiempo para leer. Y él no lo reciba. Eso ya no es culpa suya, Señor. Es por no creer, por no querer creer. Porque es la realidad. Y te lo digo, no, yo creo en Dios. Y ya con eso como que te quieren cortarlo, ¿verdad? Hay personas que te lo dicen y te dicen, no, gracias, yo creo en Dios. Está bien.
no entra a discusión, porque a veces uno, no, pues mire lo que dice la Biblia, es como, no, si está diciendo yo creo en Dios, ok, no, simplemente yo ¿Cuál vengo a Dios? darte un mensaje, pero si no recibes, pues, qué bueno, porque hay personas, y ahí también entra lo que es la profundidad del pensamiento del Señor, de agarrarnos un poquito de su sabiduría, porque hay personas que nada más te lo hacen para picarte a ver si te molestas y empiezas a discutir, si todo eso. Eso es válido, todo eso, pero uno tiene que ir, no, pues es que yo no vengo a mostrarte algo, a un conocimiento mío, me explícame, sino yo vengo por una necesidad que todo el mundo tuve yo y quiero compartir. Pero el tiempo de Dios llegó en el momento. ¿Se acuerda? Para culminar, hermano. ¿Se acuerda de que, no sé si han escuchado usted como un ejemplo de que había un hombre que cayó tanta lluvia y se subió al techo de su casa? Y al principio llegaron alguien que lo socorrieran de tierra. Y no quiso, no, yo tengo mi Dios y todo eso. Y se subió ahí arriba y llegó el helicóptero, no, vente porque no, yo tengo mi Dios. Al final de tiempo se ahogó. Pasaron personas para salvarlo, no quiso. Y a veces nosotros, porque el mensaje es de salvación, pasó el mensaje de salvación y no quiso. Por eso Dios a veces dice que hasta por los niños habla Dios. Ese es su tiempo. Lo que tú no quisiste, ese es tu tiempo. A menos yo cuando yo acepté al Señor, yo no dije, wow, hasta aquí el tiempo, porque yo acepté a Cristo después de un gran accidente. Ahora, yo no creo que Dios quiso que yo me accidentara para que, oh, wow, era el tiempo de Dios. No, ¿verdad? Si yo estuve en la iglesia, hermano, de verdad, por un año estuve en la iglesia, escuchando, y no quiso aceptar. Entonces ese es, hermano, a cambio nosotros tenemos que ver de lo que habla el tiempo de Dios fuera de tiempo. Por eso la Biblia nos insta a nosotros más los que hemos creído y los que hablamos de las cosas de Dios. Dice Pablo a Timoteo, tú vas a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Porque ya soy esclavo ¿de quién? De Cristo. Y a todos me hago contarle una vida. Pastor, y ahí entra que sí tiene razón de que sí también no entra el que todavía no era el tiempo, porque como nadie tiene garantizado el día de mañana, entonces efectivamente cuando a mí me predicaron era el momento, pues yo no lo quise aceptar por mi pecado. Ajá. Pero si yo me moría mañana, no va a decir que yo no podía, sí. no iba a ir al cielo a decirle al Señor es que nadie me predicó. Exacto, sí, eso es una buena afirmación. Somos muy acomodados, esa es la verdad. Cuando estábamos fuera del Señor, éramos muy acomodados. Y ese era, lo que pasa es que nadie lo va a decir. Nadie lo va a decir porque no hay quien lo confronte a uno en ese momento. Nada más es nuestro yo interno. Pero de eso estamos aquí, hermano, para que nosotros cuando confrontamos, cuando topamos con esas personas que todo eso, lo que nosotros también vivimos, entonces ya sabemos, es que así fui yo. Por ejemplo, yo cuando escucho un mal hablado, pero de esos malos que hablan, le digo, yo era más peor que tú. ¿Por qué? Porque era uno de eso, ¿verdad? Y solo Dios transformó. Yo en Miami, nosotros con mi esposa decimos evangelismo explosivo. Y evangelismo explosivo es un método para abordar a la gente, pero es muy bueno porque va uno a los centros comerciales, a los lugares esos, y uno va prácticamente a pararse a la gente, a hablar con ellos. Y sí, hay gente que sí escucha, hay gente que no escucha, hay gente que le quiere dar a un codazo, hay de todo. Amén. Pero es evangelismo. Amén. Hermano Pedro, despídanos en oración. Padre, Señor, le damos las gracias por un día más de vida. Amén. Gracias por la salvación. Gracias por traernos aquí
a este salón a escuchar tu palabra, aprender más de ti. Gracias por permitirnos, Señor, sacar dudas de nuestra cabeza o Aleluya. exponer preguntas, Padre, para que podamos tener la certeza de tu palabra, Padre. Así de tu es, palabra de Dios. Dios, Señor. Te damos las gracias porque tenemos al pastor que nos ayuda y que usted le ha puesto la sabiduría, Padre, para sacarnos de nuestra ignorancia. Le damos las gracias por eso, le damos las gracias por su vida, que usted lo proteja, lo siga bendiciendo, Padre. También le pedimos por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, que llevemos el Evangelio a nuestras casas y que también lo podamos compartir, Padre, que sea verdad y no sea para la realidad de nosotros, Padre, que no sea Aleluya, tu sí, palabra, sí. Padre. Le pedimos por todo esto. También le pedimos, Padre, primeramente que nos lleve con bien a nuestra casa, que no nos pase ningún accidente, que lleguemos con bien y que nos prepare nuestro corazón, Padre Santo, para venir el domingo a alabar tu nombre, a bendecir, a que usted, Padre Santo, recibir esa bendición, una más de tantas que ya nos ha dado. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.